La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos oyen y nos ven en Colombia y en cualquier parte del mundo. Quien les habla, Fabio Abel Sepúlveda Betancourt, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, la coordinación de Fabio Becerra Ruiz y la producción de Luis Daza. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Derecho, Primer Plano. Como siempre, nosotros tratamos de tener temas de mucha actualidad y de mucha utilidad para nuestros colegas y para la comunidad en general. Hoy tengo el honor de tener un invitado muy especial que nos va a hablar sobre lo que son las casas de justicia, sus funciones y ese beneficio grande que prestan a la comunidad, tanto para que puedan desarrollar allí sus conciliaciones y de paso no saturar la administración de justicia con procesos que se pueden solucionar en estas casas. Nos acompaña el ilustre abogado Julio Ernesto Cepeda Garzón. Como lo dije, es abogado, es especialista en derecho procesal, especialista en derecho laboral, candidato a magíster en derecho público, es árbitro, es conciliador y ha desempeñado infinidad de cargos muy representativos tanto en el sector público como en el privado, y hoy se desempeña como director de la Casa de la Justicia de Tocancipá, y con él es que vamos a tratar este tema. Bienvenido, doctor Julio Ernesto. Muchísimas gracias, muy buenos días, doctor Fabio Sepúlveda, un gran gusto, un saludo especial a todos los oyentes que nos escuchan desde muchísimas partes del mundo, que escuchan este programa tan importante, La Voz del Derecho, dirigida por el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y que goza de tan excelente prestigio por los servicios invaluables en la difusión de todas las posibilidades que da el derecho, la justicia misma. Y entonces, pues estamos aquí dispuestos a hacer un aporte de nuestros humildes conocimientos para la comunidad y para la audiencia, al equipo, al cuerpo técnico de La Voz del Derecho. Un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto. Doctor Ernesto, muchos personas que no son abogados, pues han oído hablar de lo que es una casa de la justicia, pero realmente no se entiende cuál es su función, e inclusive diría que también muchos colegas también desconocen la función real de lo que es una casa de la justicia. Cuéntenos usted cómo es una casa de la justicia, cuáles son su historia en el mundo y en Colombia. Gracias, doctor Fabio. Bueno, la iniciativa de las casas de justicia es una estrategia que creó, pues, lógicamente, el Ministerio de Justicia como correspondía, y el Ministerio en el año 1995. Inicia el Programa Nacional de Casas de Justicia concebida como unas estrategias efectivas de convivencia y de impulso a la seguridad ciudadana. Entonces, en las casas de justicia se reúnen como una especie de centro interinstitucional donde se aplican mecanismos de justicia formal y no formal, y lo que se busca en las casas de justicia es que se reúnan muchas entidades que tengan que ver con el sector justicia para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos, prevenir el delito y velar, por supuesto,
por la sana convivencia en los territorios, en las ciudades, en los municipios, en los territorios lejanos, a través principalmente de la resolución de conflictos de convivencia de forma pues gratuita y con equipos de profesionales. Entonces lo que se busca con el programa de Casas de Justicia es agilizar la respuesta institucional del Estado, la presencia del Estado frente a las problemáticas cotidianas del conflicto ciudadano, pues en todos los grupos humanos se dan conflictos, y con las casas de justicia entonces se fortalece tanto la comunidad, se fortalece la institucionalización del Estado y se genera confianza e identidad nacional, por supuesto, como un corolario adicional. Este programa ha sido pues muy exitoso, sin embargo, como todos los programas, pues tenemos siempre que mejorar, y por eso son estas difusiones de estos programas como el que está haciendo La Voz del Derecho. Si el doctor Fabio le parece, hacemos un ligero resumen de cómo fue la historia de las casas de justicia en Colombia. Usted nos hablaba de una colaboración interinstitucional entre las entidades del Estado para desarrollar las funciones en la Casa de la Justicia. Cuéntenos algunas de estas entidades que conforman o que apoyan las casas de justicia. Es una pregunta muy importante, porque casualmente es lo que desconoce la comunidad, ¿no? En las casas de justicia se encuentra la Oficina de Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentran las comisarías de familia, las inspecciones de policía, las fiscalías locales, por lo general en los territorios, en los juzgados, normalmente el programa no tiene los juzgados, pero la Casa de Tocancipá sí tiene juzgados. Eso es paradójico, pero bueno, en la Casa de Tocancipá, que es en la que yo trabajo personalmente, pues existe también el Ministerio del Trabajo, con el apoyo del ICBF para las comisarías, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de los derechos de los niños, ¿no? Y de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Básicamente esas son las entidades que tenemos. Hay en otras casas de justicia que también se tiene por lo menos la Oficina para la Mujer, Oficina para las Víctimas y demás, pero nosotros lo tenemos con el apoyo transversal de otras secretarías. Importantísimo, nos acaba de comentar con respecto de ese apoyo interinstitucional, además por lo que usted dice, lo que representan las casas de la justicia. Ampliemos un poco más, digamos, el marco histórico en Colombia y de dónde surge esta figura. Usted nos dijo que ya desde 1985, pero ¿qué más le podemos adicionar a esto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque la primera ley que hace relación a las casas de justicia es la ley 14 de 1821, estaba vicepresidente el general Santander, la ley 14 de 1821, y luego ya hablaba de la conciliación como un requisito para los procesos judiciales, y luego la ley 13 de 1825 fueron, digamos, que las leyes pioneras, y se quedó como esa idea plasmada en nuestros anales de la historia jurídica, y ahí tuvo como un adormecimiento a través de los años, y es cuando viene el Ministerio de Justicia a retomarla en 1995, ya organizado como un programa nacional de casas de justicia. Por supuesto, también hay referencias a nivel internacional respecto a las casas de justicia, pero básicamente, y para resumir, porque sería fruto de otro programa más largo académico, sería interesante una historia sobre las casas de justicia. Ya con la llegada en 1995, entonces ya viene toda la normatividad que regula el Programa Nacional de Casas de Justicia, con el apoyo de la Dirección de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, que son del Ministerio de Justicia, e inclusive con apoyos internacionales de la USAID y de la OCDE y de organizaciones internacionales que les ha gustado esa idea, que se ha replicado inclusive en otros países del mundo, ¿no? Ya para nivel internacional, pues sería otro tema que también es una historia muy bonita, ¿no? Claro.
Con respecto, como hay muchas entidades que hacen parte de forma transversal o directa de las casas de la justicia, díganos cuáles son las funciones que desarrollan estas casas. Bueno, a las personas las invitamos a que acudan a las casas de justicia de su país, porque en muchos países hay casas de justicia, de pronto con otros nombres también. Pero esta idea de las casas de justicia nace casualmente porque la gente no está satisfecha con la administración de justicia, pero esto no es nuevo, ¿no? La insatisfacción con la administración de justicia es tan vieja como el derecho, si se quiere, ¿no? Entonces, pues en las casas de justicia las personas llegan y encuentran un CRI, se denomina el CRI, que es un centro de recepción de información, y la persona llega ahí, se presenta, comenta con su caso, son personas profesionales que conocen del tema, entonces los orientan, si es un tema laboral, si es un tema, o los redirigen a la entidad que corresponda. Por decir algo, tenemos apoyos también de otras entidades como la Cámara de Comercio, como SAICO, Sociedad de Autores y Compositores, etcétera. Entonces, tenemos una cantidad de opciones para que el ciudadano posibilite que se acerque sus necesidades con la justicia. Entonces ya inmediatamente, si es un tema pues de familia, entonces pasa al área del Estudio Colombiano de Bienestar Familiar o a las comisarías de familia. Si es un tema de conflictos de convivencia, pasa a las inspecciones de policía. Si es un tema de que se le violaron sus derechos laborales, también está el inspector del trabajo. Y tenemos el apoyo también de los consultorios jurídicos y de los centros de conciliación que tenemos aliados. Esa es otra parte importante, que ya no es de las instituciones propiamente del Estado, pero que son aliados, que son consultores de universidades privadas y públicas. Valga citar aquí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Colombia nos apoya con el tema de la asesoría jurídica en esta época virtual. Tenemos la Universidad Militar Nueva Granada, tenemos la Universidad de La Sabana, la Universidad Agraria fundamentalmente, y la Cámara de Comercio en los temas de conciliación en equidad. Ya, importantísimo. Digamos que hay, yo diferencio aquí dos funciones grandes. Una que usted acaba de mencionar, que es la de asesorías jurídicas a todo nivel, en la parte de familia, en la parte laboral. Correcto. Y la otra es la parte de la conciliación. Creo que es el mayor servicio que prestan las casas de la justicia. En efecto, el producto principal, en efecto, está muy bien resumido. El producto principal es la asesoría jurídica, la asesoría legal y la posibilidad de que las personas busquen por sí mismas soluciones a través de los sistemas de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, efectivamente uno de esos es la conciliación, que es la que tiene más fuerza, pero estamos intentando también fortalecer mucho la mediación y estamos listos a las próximas reformas que se vienen sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos para el arbitraje también, digamos, vamos a ver con qué nombre sale, el arbitraje comunitario, el arbitraje social, ¿no? Entonces estamos dispuestos a fortalecer esos productos porque somos unos convencidos del inmenso potencial que tiene como bien decía el doctor Fabio en la introducción, no solo para descongestionar las casas de justicia, que es fundamental, la justicia, sino que a través de las casas de justicia se descongestiona la justicia, pero como eso sería una parte, digamos, más mecánica, pero también se acerca al ciudadano del Estado y siente que se le están respetando sus derechos, siente que se está acompañando, siente que no está solo. Entonces hay un fortalecimiento institucional y se fortalece el tejido social, más allá de que también ahorra una cantidad de recursos, dinero y zozobras y la cantidad de heridas que producen que producen los conflictos, ¿no? Sí, claro. Nosotros vemos que probablemente la conciliación es un mecanismo muy útil para que la gente solucione los problemas antes de acudir a la justicia. Pues siempre se ha dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Que es lo que se conoce en el argot jurídico, pero no siempre conciliaciones quiere decir que una conciliación siempre quede mal hecha, ¿no? Lo que pasa es que precisamente muchas personas no entienden que en una conciliación es llegar a un punto de equilibrio para ambas partes, ¿sí? Sin tener esa desventaja.
y es allí donde se logra esa parte importante de no congestionar la administración de justicia, que en estos momentos de pandemia pues está aún más saturada, y qué bueno que la gente conozca y acuda a las casas de justicia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía, del ciudadano del común con respecto de las casas de la justicia? ¿Si acuden en forma frecuente? ¿Si conocen de esto? ¿Cuál es su experiencia? Pues digamos que las casas de justicia, a través del fortalecimiento que se le ha ido dando con el Ministerio de Justicia, con la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y nos falta más, claro, falta mucho más, pero se ha ido empoderando el concepto porque las casas de justicia no están en todos los municipios, no es como decir aquí en Colombia o en muchos países la alcaldía y la iglesia en la misma manzana, como sucede, sino que no están todos los municipios. Hay alrededor de 120 casas de justicia, porque es que las casas de justicia se dividen en casas de justicia y centros de convivencia. Centros de convivencia son como para los municipios más alejados, que verdaderamente el Estado le queda muy difícil llegar hasta allá. Entonces hay centros de convivencia que tienen lógicamente menos infraestructura, menos recursos, menos talento humano para el servicio de la comunidad, porque también son comunidades más pequeñas, y las casas de justicia que son como las de Bogotá, como las de muchos municipios, como la de Tocancipá y muchas casas de justicia. Entonces esos dos conceptos, como decía el doctor, muchas veces no están claros para muchos profesionales, pero sí se ha ido posicionando. Los indicadores muestran que el conocimiento de las casas de justicia ha ido mejorando, lo han ido conociendo, pero pasa muchas veces como con las mismas ritos religiosos. La gente conoce, pero no va a las iglesias, conoce la casa de justicia, conoce los beneficios, pero todavía le da temor ir, porque siempre los temas de justicia intimidan. Entonces los indicadores están por mejorar mucho más en cuanto a la utilidad, porque estamos con niveles muy, muy bajos de uso real de las casas de justicia, porque también se está formando la nueva generación de abogados que creen más en la conciliación y en los beneficios. Igual las alcaldías pues también hacen su esfuerzo también difundiendo, y muchas otras entidades los programas, que si la gente supiera lo dispendioso que es un litigio, que el doctor Fabio lo sabe, si la gente supiera qué tan destructivo puede ser para las relaciones empresariales y familiares un conflicto, y qué tan limitadas finalmente son las opciones para la resolución de las controversias en estos litigios, pues lo pensaría dos veces antes de iniciar una demanda, pero eso, o una demanda, una denuncia, etcétera, que lo puede hacer, pero siempre buscando la alternativa de los mecanismos de resolución de conflictos que ofrecen las casas de justicia, los centros de conciliación, las cámaras de comercio, unos gratuitos y otros pagando, ¿no? Esa es una diferencia, porque en la casa de justicia es gratuito y en otros aliados hay unas tarifas autorizadas, ¿no? Bueno, hay dos puntos importantes acá que usted ha tocado. Primero, que yo creo que nosotros como abogados tenemos la mayor responsabilidad en conocer esta información y en siempre asesorar a nuestros clientes en conciliación, no en ir a acudir, pero una conciliación no como lo tiene establecido, digamos, el Código General del Proceso, como un mero requisito de procedibilidad, sino una conciliación que realmente pueda ser efectiva. No importa que no se llegue a un acuerdo en la primera citación, o que lo que pasa muchas veces, que la gente hace una conciliación solamente para agotar ese requisito, pero desentienden la función real de la conciliación. Y lo otro que quiero que me haga énfasis es con respecto de la gratuidad. Si todos los servicios de la Casa de la Justicia, todo lo que usted nos acaba de mencionar, que son unos servicios importantes para el ciudadano, todos esos servicios son gratis, o el ciudadano tiene que cubrir algún costo. Esa es una pregunta muy importante, porque desde cuando Frank Sanders me trae a colación, porque una vez estuvimos en un colegio del municipio hablando de los
niños de las casas de justicia, lo importante que sea la conciliación, y un niño se paró y me dijo, una pregunta, ¿quién se inventó esas casas de justicia? Pues me tocó darme la tarea de investigar porque no lo sabía. Entonces, los niños son como primer paso para que lleguen y sepan que en las casas de justicia inventadas por Frank Sander en el año 1976 estamos cerquita de cuando empezaron en el mundo, que le llamó como cortes multipuertas. Entonces las cortes multipuertas son como unas cortes donde están todas las oficinas, y esas oficinas tienen servicios gratuitos porque nosotros no tenemos un costo, porque la asesoría jurídica, como lo decía el doctor Fabio, ahora con la pandemia las casas de justicia tomaron una relevancia inmensa porque la gente iba y veía que las puertas estaban cerradas o restringidas a muy pocas horas, y se lanza la justicia digital, y la justicia digital pues tiene esa característica que la estamos impulsando también para la gratuidad en la justicia. O sea que todos nuestros servicios, en conclusión, son gratuitos, y fuera de eso no tienen que salir de casa para utilizar los servicios a las casas de justicia. Entonces eso es maravilloso para las personas los conocen y se pueden gastar en buses, irse hasta allá, volver, cuando pueden pasar todas sus solicitudes y todos sus conflictos de convivencia, simplemente anexan sus documentos, suben un formulario muy ligero que hay que diligenciar, y ya se comunican con ellos y se puede conciliar y utilizar los servicios mediante WhatsApp, mediante teléfono, mediante conferencias estas por computador, etcétera. Entonces, gratuitas y con el servicio de justicia digital a raíz del decreto ley 806 del 2020 y bueno, el 491 del 2020 y demás, que está fortaleciéndola, gratuita y digital, cerca a su mano. Bueno, ese es un dato interesante que inclusive tengo que confesarle que desconocía que las casas de justicia también operaban de forma digital y virtual, pues en este momento por la pandemia, y eso es un gran beneficio porque las personas ya no tienen que acudir, no tienen que trasladarse a ningún centro para que los atiendan. Importante eso. Sin duda. Sí. Yo quiero que me cuente ya ahora sí desde su experiencia como tal, como director de esta Caja de la Justicia, el impacto social que se tiene con la prestación de estos servicios y cómo lo percibe la comunidad desde su experiencia. Bueno, las casas de justicia por lo general tienen una infraestructura que se remonta como a los griegos en las cortes que ellos tenían. Entonces, las columnas, la estructura, la misma decoración y demás hace que el centro que las casas de justicia tengan un respeto y tengan un posicionamiento sociológico en la comunidad. La comunidad se ha ido empoderando y ha ido entendiendo que las casas de justicia son un programa que están cada vez más en el territorio nacional. Faltan muchas, por supuesto, porque eso requiere mucho dinero, requiere planeación, coordinación, formulación de presupuestos, implementar las iniciativas para fortalecer y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Pero las casas de justicia han tenido mucha fortaleza. Valga citar, nosotros el año pasado tuvimos exactamente con subregistro, pues por el tema de la pandemia, porque mucho se fue digital y no quedaban como récord, llegamos a 11.500 atenciones de ciudadanos que fueron a requerir los servicios de la Casa de Justicia, que es un número importante porque, valga citar que tal vez lo olvidé y presento excusas, también está la personería municipal, que en Tocancipá, fíjese que las cosas que no más quiere se olvidan a veces. La personería nos ha apoyado muchísimo en estos planteamientos y fortalecimiento de las iniciativas dirigidas a que la Casa de Justicia llegue a las veredas. La Casa de Justicia tiene un programa adicional que se llama Casas Móviles de Justicia, y lo que se busca es llevar la Casa de Justicia a las comunidades, llevar la feria de servicios, llevar los conciliadores, llevar el asesoramiento legal previo, inmediato a las veredas. Esto se venía haciendo pre-pandemia,
y ahora pues quedó un poco más pues lento, pero se ha seguido utilizando toda la estrategia de la virtualidad para llevar también el programa Casas Móviles de Justicia, para hacer que se conozca más y que la justicia llegue allá a las casas, a las familias, y que no recurran a vías de hecho o que no recurran a desinformaciones que no hacen sino en retroalimentar los conflictos, porque los conflictos en todo lado existen, pero la idea es que de la Casa de Justicia le demos un manejo adecuado al conflicto, ¿no? Bueno, doctor Julio Ernesto, son estos aportes bien importantes. Estamos ya llegando al final de esta entrevista. Le confieso que he aprendido mucho de lo que son las casas de la justicia, cosas que desconocía con respecto de todas estas entidades que hacen parte del, digamos, del apoyo interinstitucional. Sí, importantísimo eso. Y lo último, como qué mensaje quiere usted dejarle a la gente y qué tips son importantes para nosotros cerrar esta charla. Bueno, hay una herramienta tecnológica importante, que es una aplicación que es la aplicación del Ministerio de Justicia, que es la aplicación que es APP Legal, ¿no? Entonces, mediante esa aplicación, los invitamos a que ingresen a la aplicación, y en esa aplicación hay como un resumen de todos los servicios que tiene la casa, que tienen las casas de justicia del país. En esa aplicación del Ministerio de Justicia, que se llama Legal APP, van a encontrar los directorios, los consultorios jurídicos, preguntas frecuentes, ejemplos de resolución de casos, las preguntas, lo más consultado, encuentran inclusive hasta minutas. Si quieren, por decir algo, ingresar a la página del Ministerio de Justicia, eligen el consultorio jurídico, digamos, bueno, cualquier universidad, digamos, la Universidad Militar o la Universidad Autónoma de Colombia. Entonces, ingresa, hace el enlace, e inmediatamente con el segundo clic busca el consultorio y ya está conectado con la imagen del consultorio de la Universidad Autónoma de Colombia. Un ejemplo, ¿no? Pero así hay muchas, porque la Universidad de los Andes se está fortaleciendo mucho, la Universidad Libre tiene alianzas con el Ministerio de Justicia para fortalecer esta herramienta virtual que le dice dónde, cómo y qué hacer con los trámites de la justicia. Entonces es una herramienta bastante valiosa. Agradecerle, pues por supuesto, a La Voz del Derecho por esta oportunidad de resaltar la importancia de las casas de justicia, y de otro lado agradecerle también al Ministerio de Trabajo que ha hecho unos aportes inmensos en el territorio en temas de diálogo social y tripartita, por supuesto a la Personería Local de Tocancipá, que ha impulsado mucho el tema de las casas móviles de justicia, a las comisarías de familia, que fueron a quienes más les tocó fuerte, como es el doctor Fabio, por la pandemia, a la inspección de policía también por los mismos motivos, y en general a la Cámara de Comercio y a todos los centros privados de conciliación, que también la comunidad debe considerarlos como una opción para solucionar sus conflictos, de la forma que con su abogado, con el abogado que designen, puedan ir a los centros de conciliación que son pagando, que tienen unas tarifas establecidas de acuerdo a la cuantía, porque valga decir que para las casas de justicia son solamente hasta 3 salarios mínimos de ingresos de las personas, o sea, es para población vulnerable, estas es pagando, pero también tienen un equipo de profesionales muy experto, una infraestructura muy grande, que invita y que hace que los conflictos se puedan solucionar. Los conflictos, los centros, los consultorios jurídicos privados también son una herramienta importantísima para evitar y ahorrar costos, finalmente, porque llevar un proceso es muy costoso, o si un proceso se está dando, mirar si en medio de ese proceso puede llegarse a una conciliación o mediación, como le dicen en otros países del mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Fabio, al doctor José Gregorio, también un abrazo y felicitación por este programa tan importante. Invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen este programa
y todos los demás de La Voz del Derecho, que los encuentran en Spotify, iVoox, Apple Podcast, en nuestra página web, lavozdelderecho.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, emisora La Voz del Derecho, en Twitter, @ La Voz del Derecho, y en YouTube, La Voz del Derecho 1, para que se suscriban en la campanita y reciban todas las actualizaciones de estos programas. Gracias, doctor Julio Ernesto, por acompañarnos el día de hoy. A usted, Fabio, un abrazo a todos los oyentes, invitadísimos a que acudamos a la Casa de Justicia, pero por sobre todo que acudamos a la conciliación de conflictos, bien sea público o bien sea privado, igualmente al arbitraje. Un abrazo para todos. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.